tiene que ver también con que no hemos guardado las medidas que teníamos durante la pandemia. Digo, en esta época donde los virus respiratorios son la clásica, digamos, consulta, se ve reactivado porque volvimos a no usar barbijo, a no cuidarnos, a ir a los espacios cerrados y, digamos, nos tenemos que poner hay que ventilar, no hay que estar en lugares con hacinamiento. Si estamos con alguna patología respiratoria, no concurrir a trabajar, ni a la escuela, ni llevar a los chicos a lugares, digamos, donde guarderías o lugares donde tengan contacto con otros chicos, porque obviamente que alguien que está respiratorio y como compartimos el aire y no hay forma, más allá de ayudar un poquito, digamos, con el método de la higiene y la ventilación de ambiente, obviamente que vamos a seguir contagiando a quienes están compartiendo con nosotros estos espacios. Entonces, por una cuestión de respeto y de compromiso, digamos, hay que evitar estar pacientes o personas enfermas con otras personas que no lo están. Claro, tal vez también uno se había desacostumbrado ya a este tipo de virus. Rápido ahora nos desacostumbramos porque creo que el COVID nos tiene que haber dejado, digamos, una enseñanza, sí, pero es cierto que nos habíamos desacostumbrado. En realidad tuvimos este añito como de tranquilidad, pero creo que tenemos que seguir respetando porque los virus siguen estando y las transmisiones son las mismas. Digamos, la vía aérea es la misma transmisión para un montón de virus y algunas bacterias. Y hoy por hoy lo que estamos viendo es que muchos cuadros virales suelen complicarse un poco más y hay muchas bacterias que antes no daban complicaciones y que hoy sí nos dan cuadros más complicados. Pero bueno. ¿Puede ser que una persona que ya haya tenido COVID hoy se vea más afectada? Mira, no lo sabemos porque esos son estudios que van a llevar años. Digamos, se hacen estudios en los cuales se ponen una determinada cantidad de pacientes COVID y otras no COVID y se ve cómo es la evolución de un paciente que ha tenido COVID en cuanto a cómo repercuten otras enfermedades en ellos. Todavía no se sabe, no hay estudios grandes hechos. Obviamente a medida que pase el tiempo vamos a tener más estudios y ahí vamos a poder ir corroborando algunas hipótesis que podemos tener, tanto desde la población general como desde la comunidad científica que puede estar, evaluando esta situación. Bien, ¿y en qué situación está hoy el hospital? ¿Cómo está trabajando? Bueno, hoy estamos trabajando, como comunicamos hace una semana más o menos, determinamos de que los niños sanos no se van a controlar durante este mes, o sea, hasta terminar junio. Julio ya veremos, pero bueno, como va el panorama, vamos a ir viendo si los pequeños recién nacidos sí los vamos a controlar, pero otros niños con bajo control los vamos a retrasar unos días hasta que pase este cuadro, que en realidad en este momento estamos como en un pico de este cuadro respiratorio que, como verás, están cursando un montón de personas que consultan al hospital y no se podría compartir espacios. Entonces lo ideal es que el niño sano tenga unos 15 días de retraso en su control y que podamos atender más a los niños enfermos. Esta, digamos, es la dinámica que se tomó en el hospital para poder. Después en julio les vamos a comentar cómo seguimos con control de niños sanos, pero por lo pronto tenemos control de niño enfermo y obviamente la guardia, que es para la consulta, digamos, de guardia en pacientes que han venido a consultorio y que por ahí tienen alguna mala evolución o alguna torpe evolución y requieren la guardia. Bien, el hospital colapsado en este momento no está. No podemos hablar de colapso, hablamos de un trabajo que para esta época es casi, digamos, prevenible o previsible, con lo cual puede pasar que en 10 minutos se te llene la sala o tengamos una sala con apenas 4 o 5 camas ocupadas. No es algo muy previsible. Sí vemos que hay un alto número de consultas y una alta ocupación de camas, pero no está colapsado. Bien, ¿y cuáles son los síntomas que más se presentan a la hora de la consulta? En realidad los cuadros respiratorios tienen que ver con esto que empieza con una molestia, cefalea, fiebre o algún tipo de
cuadro respiratorio, moco o tos o picazón de garganta, y después va evolucionando. Puedes tener cuadros netamente de vía aérea superior y después ya empiezan algunos cuadros de evolución a la vía aérea inferior que tienen que ver con problemas para respirar o tener así tipo bronquiolitis que hay en los más pequeños, o cuadros respiratorios en adultos que van comprometiendo la vía aérea baja. Pero, digamos, algunos requieren internación y otros no. Para esto tenemos que hacer la consulta. No quiere decir que yo empiezo con fiebre ahora y ya hago la consulta, pues no tiene mucho sentido, sino que ir viendo la evolución y ir planteando la consulta médica, no automedicarse, que eso es fundamental. Si, digamos, los papás de los niños saben que los antitérmicos tienen una indicación y lo manejan las primeras horas hasta la consulta. Pero después todo lo que tenga que ver con cuadro respiratorio, obviamente que hay que tener una visión del médico para poder Bueno, ¿y qué instaurar tratamiento. Sí. ¿Y qué recomendaciones nos podrías dar? Bueno, las primeras recomendaciones son: las personas enfermas utilizar barbijo, quedarse en la casa y no concurrir a los lugares ni de trabajo ni de, digamos, de aglomeración, o escuelas o lugares públicos. Eso por un lado. Ventilar los ambientes como hicimos en plena pandemia, el lavado de manos, el uso de el alcohol en gel para las manos en los lugares públicos, y sobre todo, digamos, esto de la ventilación, que es fundamental, y el uso de barbijo, digamos, que no es desestimado para esta época invernal donde los virus y bacterias están a la orden del día.